Bueno, estamos en Historia de Caricuado, clase 7, 7 o 8. Estoy un poco confundido. Pero estamos trabajando con el libro de Caricuado. Vamos a la parte que se llama Ensayo Introductorio a los Universos del Tiempo Local. Vamos a ver aquí un índice que tiene para que se orienten. Bien. ¿Listo? Eso es para que se orienten. Ahorita lo leo, pero quiero que se orienten. ¿Sí? Ahí está. Okay. Poquito y lo leo. Teoría e interconexiones, la totalidad invisible. Nivel general, la trama de redes. Visión del mundo, lenguaje, discurso, estructura integral, dialéctica del método. Teoría, ecología profunda, tiempos históricos locales. Baja comunas, consejos comunales. Por el otro lado dice raíces, memoria histórica, diacronía, el curso de la memoria. Totalidad, interdependencia, poder popular. Ok. Comienzo. De todas maneras lo vieron, pero digo, Federico Villalba, el libro de Caricuado. Página 17. Ensayo introductorio de tiempo local. Es tradición en la introducción. Aquí. Es tradición en la introducción de un texto se le ofrezca. Es tradición que en la introducción de un texto se le ofrezca al lector una visión global y sucinta de los temas abordados analíticamente en el ensayo. Si esto es así, la síntesis deberá descansar en una concepción del mundo expresada en una teoría. Cuando esta teoría se ejercita, se practica y con ella se hilvanan o traban categorías, nociones, alegorías, metáforas y tantas figuras, símbolos lingüísticos, y entonces estamos en presencia de un método, es decir, de una teoría en acción, o de una guía para la acción, como solía decir Lenin. ¿Okay? Es indudablemente el arma teórica esencial, porque aquí se trata de la esencia del ser, es el tiempo, descendido al ámbito histórico, y aun cuando aterricemos en esta totalidad, como lo es el tiempo histórico, se trata de algo por demás complejo, y lo complejo nos coloca de inmediato frente a un problema que por lo menos debemos de desenredar, destramar, desilvanar. Si nos detenemos aquí y miramos hacia atrás lo que llevamos escrito hasta ahora, aparecen 4 claves: el tiempo histórico, lo complejo y el problema. Supongamos que tratamos de construir el tiempo histórico. Entonces deberemos recomenzar la tarea propuesta y vincularla con el tiempo, con lo complejo y con el problema, de manera que podemos decir en una primera instancia de aproximación que el problema del tiempo histórico es sumamente complejo porque, y aquí nuestro primer decálogo, no es lineal como el cartesiano newtoniano, sino que se encuentra relativizado por su conciencia. Es asimétrico como el tiempo espacial. Es contradictorio como en la dialéctica, en las paradojas y en las antinomias. Es topológico, que puede doblarse como en matemáticas. Es relativo. Es una red entre redes, como en la trama de la vida. Es metafórico, como en las formas discursivas, polisémicas, las metáforas arquitectónicas. Es transhistórico, porque va más allá de las disciplinas y de la historia. En el tiempo histórico, el que mide y modifica lo medido. Es comprendido. No hay objetividad, ni objeto, ni sujeto. Hay visiones y concepciones del mundo. Es comprometido. La teoría es ese velo que envuelve al sujeto, al objeto y a ella misma. Se subjetiviza, se objetiviza, se cosifica y vuelve al espacio que la vio crearse. Deberíamos imaginarnos al nivel teórico como un depósito, una abstracción concreta. Abstracto porque no tiene un único asidero, sino muchos, porque trasciende, porque fuente creadora, porque irradia,
y es concreto cuando se acerca a algunas de estas realidades que funcionan a manera de praxis cotidiana. Pero esas realidades emergen, de esas realidades emergen eventos que comienzan a dialogar con la palabra, como cuando, por ejemplo, operamos con una palabra pivot como tiempo y la vemos navegar históricamente, diacronía, en un espacio concreto, sincronía, en unas estructuras lingüísticas concretas, niveles del lenguaje, y en un campo concreto como la física, tiempo relativo, la historia, tiempos evolutivos, la geografía, tiempos históricos. La síntesis más acabada hoy, por ejemplo, es la de las realidades temporoespaciales o espaciotemporales. La teoría es esa fuente que está allí, latente, inconsciente, a veces, que sirve de repositorio de datos, de metáforas, de nociones, de ideas, a fin de que podamos abordar en un discurso la realidad de los tiempos de Caricuao. La teoría es para un estructuralista o un psicoanalista aquel plano inconsciente que suministra mensajes o información para que a partir de allí se haga realidad el mundo. Alguien llamó a ese nivel inconsciente el depósito de la memoria escondida o un vacío creador. El inconsciente es el máximo nivel de abstracción porque puede, nadie puede localizarlo. Estoy un poco extraño aquí. Definirlo, usarlo, para tareas concretas, ni aplicar de ninguna de las categorías de la lógica formal o aristotélica, es decir, los parámetros de localización, de comprobación de análisis o de concreción que supone toda ciencia. El inconsciente es un nivel no asible, que funciona como una fuente virtual de alimentación. A los demás conscientes, subconsciente, consciente y demás formas de conciencia individual o colectiva. Cuando hablamos del inconsciente colectivo, nos estamos metiendo en otro lío teórico. ¿Habrá un inconsciente colectivo que alimente una memoria colectiva? Pareciera que sí, y ello complete a la memoria colectiva de los pueblos, compete a la memoria colectiva de los pueblos y al tiempo recurrente presente en esa memoria. De manera que el rescate de la memoria histórica para hacer el discurso de la identidad pasa por muchas instancias que rebasan los linderos del historiador tradicional, de aquel que viene armado de un método histórico y de unas herramientas lógicas para elaborar su discurso acerca de la parroquia y su tiempo. También este ensayo introductorio es de una naturaleza compleja porque va más allá, resume, discute, propone, afirma tesis e incorpora elementos novedosos para una introducción. Deja problemas pendientes y se mantiene el aparato crítico que ha usado en el cuerpo de trabajo, agregando de paso algunos que han surgido en medio de esta redacción, como cuando nos topamos con las incursiones del maestro Tamayo al interior de la selva de Galería a cazar zorros, ante la atenta, escrutadora y anonadada mirada del profesor investigador Efraín Moreno, quien ignoraba la presencia de zorros en la zona. Pero el maestro siempre regresaba con las manos vacías y con el cerebro lleno de refrescantes y nuevos bríos, siempre dispuesto a enseñar. Te escribo, porque tengo dolor social. Manifestaba a la edad de 70 años. La palabra pivot que funciona a manera de eje es el tiempo. Su sentido es muy multidireccional y su esencia muy compleja. A tal punto que si seguimos especulando en torno a él, se nos aparecerá el espacio reclamando tiempo y reclamando espacios temporales. Por eso la palabra tiempo se viene escribiendo en estos últimos años como tiempo-espacio o espacio-tiempo, y su ámbito es espacio-temporal. Ya tiempo-espacio es una sola palabra que podemos escribir sin temor, pero no eludir su carácter complejo, y la complejidad es la segunda noción que entra en este juego teórico que intenta acercarse a esa unidad compleja que llamamos conjunto Caricuao, conocida en los anales de la historia como la región de los pueblos del cacique Caricuao, o el valle de los Toromaimas y el valle de Juan Jorge. Nosotros lo hemos definido como un conjunto integral, llamado geográficamente un graben. Obviamente si se llama Valle de Juan Jorge, ese nombre se lo debe haber puesto, ese nombre Juan Jorge debe ser de alguno de los conquistadores que se bajaron, me imagino yo, Juan Jorge, que a lo mejor vino con el margariteño mestizo Francisco Fajardo, para llamarse Juan Jorge, alguna encomienda que le dieron por ahí.
para llamarse Juan Jorge, digo. De los Tromaimas, por supuesto, Tromaima es una palabra que estaba antes de que llegaron las carabelas. Es la gran tribu que estaba desde aquí hasta bien lejos, casi hasta Petare. Y Caricuao también es una palabra que estaba aquí antes. Sigo. Nosotros lo hemos definido como un conjunto integral llamado geográficamente un graben, o depresión tectónica que forma a su vez el valle inestable pero muy rico al mismo tiempo. Este conjunto está formado por 3 unidades articuladas en un espacio geohistórico: parques recreativos metropolitanos, PRM, unidades de desarrollo vecinales y cerca de una treintena de barrios entrometiéndose en las 2 unidades anteriores. Sin embargo, en el cuerpo de trabajo, estas 3 partes se tratarán en capítulos separados para el análisis de sus particularidades, siempre en función de la red de lo que los articula, la compleja coordenada temporoespacial. Por eso hablamos de tiempos complejos, tanto en un momento de la diacronía como en la transición actual definida por nosotros, más adelante como tiempos decisivos, de luchas para el cambio. El tiempo histórico el tiempo histórico de hoy es un tiempo de síntesis, en donde concurren los tiempos evocados anteriormente. Ellos se cruzan como el entramado del tejido y por eso aparecen velados como el indígena o a manera de relictus, como el de las haciendas y sus viejos trapiches. Mientras tanto, el tiempo del capital esconde su crisis en el ruido de las fábricas y en el dinamismo de las faenas. Encima de esta complejidad de los tiempos históricos se gestan los tiempos de cambios que vuelven a involucrar al espacio, el ambiente o la comunidad y, por supuesto, la superestructura que envuelve a la ciudad, a la comuna. Y sin ir más lejos podemos avanzar a primera síntesis de cambios para ser analizados en el cuerpo de trabajo. Ustedes están viendo las categorías que se están usando. Obviamente se están usando categorías de análisis marxista para analizar la realidad, tales como, marxista-leninista, pues, tales como superestructura. Sigo. Se trata de una síntesis temporal-espacial atrapada en una mitología integrada en los PRM, el derecho a la ciudad y el poder de los consejos comunales. Allí se dan en la mano las 3 claves del ensayo: ambiente, ciudad, comuna. Caricuao ha definido metodológicamente por nosotros como una gran unidad con una diversidad de contrastes. Se enfrenta hoy a un tiempo de cambios cuya complejidad también en el plano teórico involucra, además de las claves ecológicas, citadinas y comunales, a la conciencia social o la conciencia de clase, que terminará por arrastrar a los demás elementos de la totalidad como la educación y la cultura, aun cuando esta última sea expresión de rebeldía, de respuesta y de alternativas, frente a la tradición, a la enajenación, al carácter mercantil consumista de las relaciones sociales de producción. Categorías de análisis marxista. Habría que agregar la conciencia fragmentada e instalada en el pensamiento único, el cual se reproduce lamentablemente en las aulas de clase, en la televisión, en la prensa, en la radio y sobre todo en la calle, en la casa, en el barrio, como comuna. Cuando las nombro las categorías de análisis es importante porque la persona que ha hecho el análisis más importante sobre el funcionamiento del sistema capitalista es Carlos Marx. Y obviamente Caricuao está involucrado en una modernidad, capitalismo, neoliberalismo. Vamos a ver cómo funciona esto. Son categorías de análisis que funcionan. Vamos a verlas funcionando. Por todo ello hablamos de tiempos muy complejos que, en el caso específico de Caricuao, hemos tratado de atrapar usando herramientas teórico-metodológicas tales como totalidad, integración, redes interconectadas para acercarnos a una unidad como conjunto. Integración, redes interconectadas, como conjunto Caricuao, donde la diversidad toma la forma de un parque, de la V9, de un barrio como La Majada. Pero en este último, y como para hacer más compleja la cosa problematizada, se resuman los mismos complejos de la macroestructura, pues cuando su consejo comunal en manos de los hijos de los fundadores exige una escuela, una cancha o una emisora comunitaria es porque aspira a grandes cambios a partir de acciones minimalistas, como el arreglo de la caminería, los próceres, que anuncian transformaciones mucho más profundas. Este es el tiempo del siglo XXI, tiempo de cambios, tiempo de redención, tiempos sociales, tiempos nuestros que trascienden las reformas propuestas. La reforma es únicamente un hilo, una hebra de esta trama de la vida,
que de tanto enhebrar se terminará por formar el gran tejido de la gran araña Abhi Ayala. Está bien, bien bonito, bien escrito, ¿no? Ok, voy a dejarlo aquí. Voy a dejarlo aquí como creo que es la 8ª clase. Si le dan like y le estamos leyendo este libro, se los dejo. El libro de Caricuao de Federico Villalba. Y la próxima clase leemos El tiempo de los Tormayma. Esto nos va a llevar un rato. Den el like y métanse en esta discusión. Recuérdense que la historia no ha terminado y que no hay palabras finales para esto. Ni únicamente hay un solo método de análisis para la realidad.